Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1547, tras la muerte de su padre, el rey Francisco I, Enrique II fue coronado monarca de Francia. No había sido llamado a ocupar ese trono. Tenía un hermano mayor, Francisco, que debería haber sido el heredero, el Delfín, pero Francisco murió. Lo peor es que su padre, Francisco I, considerando que ya tenía a ese heredero, no había educado a Enrique II para ser rey y tuvo que aprender un poco sobre la marcha. Sin embargo, Enrique II tenía algo muy claro. No solamente iba a reinar, sino que además iba a hacerlo mucho mejor de lo que lo había hecho su padre. En todos los aspectos. Sanearía las finanzas, mejoraría la gestión administrativa y, sobre todo, sería capaz de derrotar al gran enemigo de la familia de los reyes franceses de los Valois, que era la dinastía de los Habsburgo, encarnada por el emperador Carlos V. Todo parecía que iba por el buen camino, pues en 1552 Enrique II no solo se quedó con la ciudad de Metz, arrebatándosela de la autoridad imperial a Carlos V, sino que logró que éste decidiera abdicar de todas sus coronas. Pero tras ese éxito de Metz, el resto del reinado de Enrique II fue un continuo declive hasta el punto de que en el momento de su muerte el balance de su corona era todavía más negativa que la que había tenido en el gobierno de su padre Francisco I. Quizás porque a la larga Enrique II, ese príncipe que no había sido llamado a ser rey, en el momento que tuvo que ejercer como monarca, al final imitó a su padre en sus pocos éxitos y en sus muchos fracasos. El 31 de marzo de 1547 murió el rey Francisco I de Francia en el castillo de Rambouillet, castillo propiedad del capitán de la guardia de corps del rey Jean II de Angers. Pese a sus problemas de salud, Francisco I había viajado hasta Rambouillet, al suroeste de París. Allí, viendo llegar su final, hizo llamar a su hijo y heredero Enrique. Enrique acudió presto y pudo estar junto a su padre en sus últimos momentos. Francisco I, antes de morir, le dijo a su hijo que le encomendaba su reino, donde había de encontrar al pueblo más fiel y la nobleza más leal y devota. No parecía una declaración vacía. En sus 32 años de reinado, Francisco I se había caracterizado por un autoritarismo en donde sus enemigos solo podían esperar el exilio o la muerte de oponerse mínimamente a la voluntad del rey. Para ello, Francisco I se había apoyado, primero, en sus éxitos militares iniciales, como la victoria de Marignano. A partir de ahí, pese a los grandes problemas que enfrentó, como la derrota de Pavía o la prisión en Madrid, el rey francés supo presentarse ante sus súbditos como el único Valladar frente a Carlos V. Lo que le podía llevar a buscar los aliados más inesperados y por ello con la actitud más imprevisible. De ahí sus coqueteos con los luteranos y, sobre todo, su alianza con los turcos. Todo ello condimentado por una corte de fieles donde las mujeres de Francisco I controlaban cualquier conato de supuesta sublevación. La madre del rey, Luisa de Saboya, la hermana, Margarita de Angulema, la amante, Anne de Pisleux. En ese ambiente dominado por un rey vanidoso y sus guardaespaldas femeninas absolutamente leales, el Delfín Enrique había tenido una existencia marginal. De pequeño porque había un hermano mayor, Francisco, que estaba llamado a ser el heredero. Cuando murió el joven Francisco en 1536, porque el rey Francisco I
sencillamente, no terminaba de confiar en la capacidad de Enrique para reinar. Una desconfianza que iba en paralelo con la incapacidad del propio Francisco I para lograr algún nuevo éxito en sus campañas contra Carlos V. Cuando Francisco I murió ese 31 de marzo de 1547, curiosamente, el día que su hijo Enrique II cumplía 28 años, desapareció un monarca que había sido mucho más pretencioso en sus intenciones que en sus actos. No fue el conquistador que deseó, incluso tras las 4 campañas que lanzó contra el emperador. Pese a su obsesión por ser el gran mecenas del arte renacentista, sus obras fueron muy limitadas. No logró levantar esa nueva Roma diseñada por Leonardo da Vinci, que quiso ser como Gantin. Dejó a medias el castillo de Chambord y el de Madrid. Solo pudo terminar una parte mínima de Fontainebleau y no consiguió iniciar las obras del nuevo Louvre. Y frente a los reyes hispanos, coronados por el Papa como católicos, él quiso ser el rey cristianísimo, aunque los cristianos le reprocharon su amistad con el sultán otomano. De modo que cuando Enrique II fue coronado, tenía que rehacer el reino, comenzando por sus finanzas, totalmente arruinadas por el exceso de los gastos áulicos de su padre, pero sobre todo por las guerras contra Carlos V. Para ello, Enrique II aplicó una política de austeridad en su corte, además de frenar sus campañas militares. Con todo, ese rigor económico no llegó muy lejos. En 1555, 8 años después de llegar al trono, Enrique II solicitó un gran préstamo a los banqueros de Lyon para poder saldar sus deudas, el Grand Parti, que fue un sonoro fracaso para esos banqueros, pues para 1557 el rey se declaró en bancarrota aplazando la deuda. Llamativo, si pensamos que ese mismo año de 1557 Felipe II en España realizó su primera bancarrota, suspendiendo algunos pagos y sobre todo aplazando la deuda. Junto a ese empeño inicial por la austeridad, Enrique II también quiso reorganizar la forma de gobernar su reino, estableciendo un cuerpo de ministros, 4 en concreto, que pocos años después ya serían conocidos como secretarios de Estado. La idea era contar con un grupo de asesores eficaces que asistieran al rey en la toma de decisiones más variopintas, de la administración interna a las relaciones exteriores, pasando por la organización de la guerra o de la marina. Ese nuevo modelo administrativo de Enrique II habría de perdurar hasta la Revolución Francesa, y su objetivo no era reducir el autoritarismo que había ejercido su padre, sino desempeñarlo de forma más racional. Incluso, para evitar interferencias de los grandes nobles, los secretarios de Estado habían de ser seleccionados, históricamente, entre la baja nobleza o la burguesía urbana. Pero como con las finanzas, los buenos deseos de Enrique II al inicio de su reinado no tuvieron el recorrido esperado. Si bien logró sacar a todos los favoritos de Francisco I en 1547 y establecer este gobierno de los ministros, muy pronto, Enrique II creó su propia corte de favoritos. Recuperó al condestable Anne de Montmorency, exiliado por Francisco I, y que regresó para asumir la iniciativa militar, pero también para presionar en la represión de los protestantes. Otros favoritos importantes fueron los Guisa, también católicos recalcitrantes, hijos de Claudio de Lorena, hombre muy cercano de Francisco I. Enrique II, en su empeño por cambiar, en vez de apoyarse en Claudio, fue directo a la nueva generación. Para comenzar, Francisco de Lorena, que había de suceder a su padre como duque de Guisa y que se convertiría en uno de los militares más destacados de la corte de Enrique II. El segundo Guisa importante fue Carlos, cardenal de Lorena,
que se convirtió en el gran enemigo de los hugonotes, los protestantes franceses. El tercer Guisa destacado fue María, por su matrimonio con el rey de Escocia, Jacobo V, quien falleció en 1542, dejando a María como regente en nombre de su hija, María Estuardo, nacida 6 días antes de la muerte de Jacobo V. Los Guisa lograron maniobrar para que la niña María Estuardo fuera prometida con el hijo mayor de Enrique II, el futuro Francisco II, hasta el punto de que María Estuardo fue recibida en Francia en agosto de 1548, donde habría de permanecer los siguientes 12 años. Hicimos una sierra de historias sobre María Estuardo. Junto al veterano Montmorency y los ambiciosos Guisa, Enrique II contó con el apoyo de su favorita, Diana de Poitiers, quien en principio arbitraba en esa nueva corte, si bien con los años los diferentes partidos terminaron por estar enfrentados entre ellos. Mientras tanto, la reina consorte, Catalina de Medici, permaneció en un segundo plano, concibiendo hijos. Los 2 primeros habían nacido antes de ser coronada. Francisco II llegó en 1544 e Isabel en 1545. Siendo ya reina consorte, Catalina tuvo otros 8 hijos más. Tras llevar a cabo su singular revolución de palacio, de partida, Enrique II optó por refrenar sus ambiciones militares, si bien hubo de enfrentarse contra los ingleses, ya gobernados por Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Un enfrentamiento provocado, precisamente, en torno a la figura de la reina niña María Estuardo, con quien pretendía casarse Eduardo VI para apoderarse de Escocia. Los escoceses recordaron la vieja alianza que mantenían con los franceses. Enrique II lanzó entonces sus tropas contra la ciudad de Boulogne-sur-Mer, cerca de Calais, que los ingleses habían conquistado en 1544. Las tropas francesas, lideradas por el duque de Guisa, pusieron sitio a Boulogne entre 1549 y 1550, un sitio que acabó en marzo de 1550 con el Tratado de Outreau, en el que Boulogne fue recuperado por Francia. Inglaterra se plegó a que María Estuardo estuviera comprometida con el delfín de Francia, Francisco, y que la vieja alianza franco-escocesa volviera a renovarse. Ese éxito militar contra los ingleses fue lo que animó definitivamente a Enrique II a combatir contra el eterno enemigo de los Valois, el emperador Carlos V. Recordemos, Francisco I y Carlos V habían firmado su último acuerdo de paz en Crépy en septiembre de 1544. Enrique II había sido coronado rey en julio de 1547 tras la muerte de su padre en marzo. Por medio, Carlos V había obtenido en abril de ese año de 1547 la victoria más resonante sobre sus súbditos luteranos alemanes en la batalla de Mühlberg. El emperador había llegado a la cumbre de su gloria, y era normal que Enrique II optase por evitar un enfrentamiento para el que además no tenía financiación. Ese alejamiento de los campos de batalla se mantuvo hasta el sitio de Boulogne en 1549, mencionado antes, y rematado victoriosamente en 1550. En ese momento, el monarca francés consideró que había llegado la oportunidad de reabrir su enfrentamiento con los Habsburgo. Para ello, buscó la alianza de los principales enemigos de Carlos V, comenzando por los protestantes alemanes, que trataban de rehacerse tras la batalla de Mühlberg. En enero de 1552, Enrique II recibió en Chambord a Alberto de Brandenburgo, duque de Prusia y uno de los líderes luteranos. De esta manera, Enrique II, católico y rodeado de nobles católicos, no tuvo inconveniente de retornar a los viejos hábitos de su padre, aliándose, si era necesario, con sus antagonistas religiosos, ya no solo con los protestantes, sino también con los otomanos. Unos otomanos
que, además, en agosto de 1551, se habían apoderado de la fortaleza de Trípoli, en la costa libia, una fortaleza que había estado bajo el mando de la Orden de Malta, y cuyos caballeros franceses fueron repatriados sin daño, lo que sería censurado por los otros miembros de la Orden. En Chambord, Alberto de Brandeburgo le propuso a Enrique II que se hiciera con los 3 obispados, Metz, Toul y Verdún, 3 ciudades episcopales francófonas dentro del Sacro Imperio en su límite occidental. Esa anexión supondría una agresión directa a la autoridad del emperador. La conquista se llevó a cabo en el llamado Viaje de Alemania, una expedición militar desarrollada entre abril y mayo de 1552, en la que Enrique II no solo ocupó los 3 obispados, sino que avanzó hasta el Valle del Rin, si bien no logró tomar Estrasburgo. Carlos V se encontraba en Innsbruck, en los Alpes austriacos, donde quiso reunir a sus ejércitos para llevar a cabo un contraataque. Desde Alemania acudió Mauricio de Sajonia, uno de los hombres más fieles del emperador, pese a ser luterano, y que fue uno de los militares que propició la victoria de Milberg. Pero Mauricio de Sajonia había cambiado de bando, había aceptado el Tratado de Chambord que favorecía a Enrique II, y cuando avanzaba sobre Innsbruck, Mauricio no acudía en apoyo de Carlos V, sino para capturarlo, al punto de que el emperador hubo de huir a uña de caballo el 6 de abril de 1552. Las cosas empeoraron aún más para los Habsburgo, pues la aliada República de Siena también se sublevó contra el emperador en julio de 1552, mientras el papa del momento, Julio III, ante el avance francés y la huida de Carlos V, había decidido, primero, suspender el Concilio de Trento, que no se reabriría hasta 1562, y segundo, abstenerse de involucrarse en el conflicto entre los Valois y los Habsburgo. En agosto de 1552, una flota franco-turca derrotó a una flota hispano-genovesa en la isla de Ponza, no lejos de Nápoles, una derrota que permitió que los otomanos asolaran el Mediterráneo central en los 3 años siguientes. Carlos V, ya a salvo gracias al ejército que le había enviado el duque de Alba, decidió pasar al contraataque. Primero, firmó la paz de Passau en ese agosto de 1552 con los luteranos, concediendo cierta libertad religiosa y logrando que Mauricio de Sajonia volviera a trabajar para los Habsburgo. A continuación, el emperador envió al duque de Alba a poner sitio a la ciudad de Metz, que comenzó en octubre de 1552. La defensa de la ciudad quedó en manos del duque de Guisa, que logró evitar que Metz cayese. En enero de 1553, Carlos V ordenó levantar el sitio, retirándose a Bruselas, donde el emperador terminaría por abdicar 2 años más tarde. Hicimos una sierra de historias al respecto. Durante el año 1553, todos los frentes abiertos seguían activos. En los Países Bajos hubo avances y retrocesos, tanto por parte de las tropas Valois como de los Habsburgo. En Italia, los intentos de acabar con la sublevación de Siena fueron infructuosos ante los ataques franco-turcos en el Mediterráneo, que conquistaron Córcega, hasta ese momento dominio genovés. Sin embargo, en 1554, los ejércitos de Enrique II comenzaron a flaquear. El viejo condestable Montmorency lanzó sus tropas contra los Países Bajos, buscando conquistar Bruselas, de donde tuvo que marcharse Carlos V. Pero la campaña no alcanzó todos sus objetivos. Los franceses terminaron por retirarse, pese a una victoria última en la batalla de Genty en agosto de 1554. En Inglaterra, la reina María I Tudor, que había sucedido a su hermano Eduardo VI, contrajo matrimonio con su sobrino, el futuro Felipe II, el 21 de julio de 1554, con lo que los ejércitos ingleses, con todas las limitaciones impuestas por el Parlamento de Londres,
volvían a ponerse del lado de los Habsburgo. La única buena noticia en el plano internacional para Enrique II fue el nombramiento de un nuevo papa en 1555, Paulo IV, enemigo declarado de los Habsburgo, que llamó a combatir contra el emperador, que terminó por abdicar sus reinos hispanos en su hijo Felipe, convertido así en Felipe II, y los territorios imperiales en su hermano Fernando. Porque la iniciativa militar de Enrique II se había venido abajo. En abril de 1555, Siena se rindió a las tropas imperiales, deteniéndose la campaña italiana. Los 3 obispados quedaron en manos de los franceses, pero no hubo más avances en los Países Bajos. Porque, como vimos antes, para 1555, las finanzas francesas volvían a estar en crisis, y eso puede explicar ese parón de la iniciativa militar hasta el punto de que en febrero de 1556 se decidió detener la guerra mediante la tregua de Vaucelles. Hemos de pensar que en estos años de guerra entre 1551 y 1555, Enrique II había enviado a sus jefes militares al combate, Montmorency, el duque de Guisa, pero por el camino el monarca había vuelto a otro de los vicios de su padre, los gastos áulicos desmedidos, sobre todo para tratar de rematar las grandes obras de Francisco I. Así, se lanzaron las obras del Louvre, se continuaron las del Castillo de Madrid o Fontainebleau, pero también se aprovechó para rematar viejas obras reales como la Santa Capilla de Vincennes, que llevaba sin ser concluida desde comienzos del siglo XV. Un gusto por los grandes proyectos edilicios que también realizó la favorita del rey, Diana de Poitiers, en su castillo de Chenonceau, en el Valle del Loira. El Tratado de Vaucelles podría haber permitido oxigenar las finanzas, pero se rompió en octubre de 1556, cuando Enrique II decidió enviar, ahora ya contra Felipe II, un ejército liderado por el duque de Guisa que iba a conquistar en Italia el reino de Nápoles, para lo que contaron con el visto bueno del Papa Paulo IV. El avance de Guisa fue detenido por el duque de Alba, al tiempo que en la frontera de los Países Bajos, el duque de Saboya, otro de los capitanes de Felipe II, invadió el noroeste de Francia, para precisamente reducir la presión en el escenario italiano. Enrique II envió a Montmorency a frenar ese avance desde los Países Bajos. Las tropas de los Valois y los Habsburgo se vieron frente a frente en agosto de 1557 en la localidad de San Quintín, donde los ejércitos de Felipe II derrotaron a los de Enrique II. El monarca francés quiso buscar el desquite y en la campaña lanzada al año siguiente, en 1558, volvió a enviar sus ejércitos a la frontera de los Países Bajos. El 7 de enero, dirigidos por el duque de Guisa, lograron conquistar la ciudad de Calais, la última posesión de los ingleses en el continente. Con el empuje de esa victoria, las tropas francesas se enfrentaron a las españolas en la batalla de Gravelinas, en julio de 1558. El ejército de Felipe II volvió a obtener la victoria, lo que desembocó en la paz de Cateau-Cambrésis de abril de 1559. En esa paz, Enrique II renunció a sus reclamaciones sobre Italia, se retiró de Córcega, que fue devuelta a los genoveses, y tan solo pudo conservar los 3 obispados. Además, se acordó el matrimonio de Felipe II, que había vuelto a quedar viudo tras la muerte de María Tudor en noviembre de 1558, con Isabel de Francia, hija de Enrique II. El monarca francés, tras casi 8 años de guerra, solo había logrado conservar esas 3 ciudades episcopales que había ocupado al comienzo de la contienda. Sus ejércitos habían sido derrotados de forma humillante, sobre todo en San Quintín y Gravelinas. Las arcas volvían a estar vacías y los Habsburgo se habían consolidado como señores de Europa. Y mientras tanto, la situación interna en Francia
se iba agravando por el enfrentamiento religioso. En 1540, Francisco I había promulgado el Edicto de Fontainebleau, que instaba a los oficiales reales a perseguir a los hugonotes, una orden que realmente no se cumplió, dado que en la propia corte había simpatías por los protestantes, comenzando por la hermana del rey, Margarita de Angulema, y terminando por la amante de Francisco I, Anne de Pisleu. Enrique II sí pareció tomarse más en serio ese combate contra el protestantismo. En 1551 promulgó el Edicto de Chateaubriand, por iniciativa de Montmorency, que exigía censurar todos los textos publicados para evitar la difusión de la herejía. Una actitud que se radicalizó aún más en 1557 con el Edicto de Compiègne, que condenaba a muerte a los herejes, buscando sobre todo evitar la difusión de las ideas calvinistas, una vez que Calvino había logrado establecer su supremacía religiosa en Ginebra en 1555, el mismo año que se había firmado la Paz de Augsburgo, que daba libertad de culto a los príncipes luteranos en Alemania. Fue todavía más duro el Edicto de Écouen, de junio de 1559, en el que se autorizaban a los oficiales reales a abatir a cualquier protestante que se revolviese o huyese, pudiendo además ese oficial quedarse con los bienes del hereje. De esta manera, Enrique II se mostró tan intransigente en asuntos religiosos como el resto de príncipes europeos de mediados del siglo XVI. Del lado católico, reyes como Felipe II, o del lado protestante, reinas como Isabel I de Inglaterra. En cualquier caso, el monarca francés no fue consciente de la guerra civil que se estaba gestando en su país, en gran medida por esos años de contradicción que tanto él como su padre habían favorecido, pues condenaban a los herejes al tiempo que se negociaba con ellos. Es posible que tras la paz de Cateau-Cambrésis de 1558, Enrique II considerase que era cuestión de esperar unos pocos años, recuperar las finanzas, rearmar el ejército y volver a lanzarse contra Felipe II, con lo que también en esto volvió a imitar a su padre en una guerra sin fin entre los Valois y los Habsburgo. Es más, hemos de pensar que estábamos ante dos reyes relativamente jóvenes. Enrique II contaba con 40 años, Felipe II 31. Pero Enrique II había de morir poco después de la firma de la paz. Hemos contado cómo uno de los acuerdos contemplaba el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. Entre los festejos de ese matrimonio se celebró un torneo el 30 de junio de 1559 en el que participó Enrique II, que fue herido mortalmente, falleciendo 10 días después. La corona había de quedar en manos de su hijo mayor, Francisco II, un joven de 15 años, quien estaba casado con María Estuardo, reina de Escocia y sobrina de los Guisa. Enrique II falleció sin lograr reivindicar su figura. No logró superar ninguno de los retos de su padre Francisco I. Es cierto que la derrota de Carlos V en el sitio de Metz en 1553 fue lo que empujó al emperador a abdicar. Es decir, Enrique II comenzó sus campañas a lo grande. Pero después de Metz, no solo no acabó con los Habsburgo, sino que estos le derrotaron de forma brutal. La formación de su hijo Francisco II y del resto de sus vástagos había quedado en manos de Diana de Poitiers y de los Guisa, de modo que Enrique II estuvo tan distanciado de su heredero como él lo había estado con su padre. La reforma del reino, lanzada en 1547, naufragó casi de inmediato por la falta de fondos, con unas deudas que crecieron aún más durante su reinado, rematando Enrique II unos proyectos que heredó todos de su padre sin que él dejara una obra significativa de su mano. Aquel infante francés, que no estaba llamado a ser rey, que alcanzó la corona pese a las reticencias de su padre, que quiso demostrar que sin embargo estaba llamado a ser un gran monarca. Enrique II murió en 1559 con más fracasos que éxitos en su gobierno,
siendo quizás su más triste herencia la terrible guerra civil religiosa a la que tuvieron que enfrentarse sus hijos. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.